Michael Carter nunca había sido el tipo de hombre que perseguía fantasías. A los 38 años vivía una vida estructurada en un tranquilo suburbio de Ohio, gestionando proyectos de construcción durante el día, y regresando cada noche a las mismas rutinas: la cena, una llamada a su madre los domingos, madrugar. Sus relaciones en el pasado no habían terminado con drama, sino con distancia, la lenta comprensión de que los sentimientos no siempre crecían al mismo ritmo. Cuando conoció a Daniel Brooks en línea, creyó que esta vez era diferente, no porque se sintiera intenso, sino porque se sentía estable. Hablaban todas las noches. Al principio era con cautela, luego se volvió familiar y después necesario. La voz de Daniel era suave, casi como si pidiera disculpas, como si siempre le preocupara ocupar demasiado espacio. Ella preguntaba por su trabajo, recordaba detalles, y se reía en voz baja de chistes que él apenas se daba cuenta de que estaba haciendo. Hablaba sobre el clima de Florida y el pequeño salón de uñas donde trabajaba a tiempo parcial, sobre querer una vida más tranquila, sobre creer que las personas se conocían por razones incluso cuando aún no las entendían. Michael escuchaba más de lo que hablaba, y al ser escuchado por ella se sentía visto. Pasaron los meses, 11 de ellos. Sus llamadas se extendían hasta altas horas de la noche. Discutían cosas prácticas, el alquiler, la mudanza, cómo sería una vida compartida si alguna vez sucediera. Daniel hablaba a menudo sobre el compromiso, sobre no querer perder el tiempo. Decía que estaba cansada de fingir ser más fuerte de lo que se sentía. Michael respetaba eso. No confundía la vulnerabilidad con debilidad. Para él sonaba a honestidad. La idea de visitar Florida no surgió de repente. Llegó de la forma en que lo hacen la mayoría de las decisiones serias en la vida de Michael. Después de pensarlo cuidadosamente, de revisar horarios, de imaginar las consecuencias, compró el billete un martes por la noche, sentado a la mesa de su cocina con el portátil abierto y una taza de café enfriándose a su lado. Eligió un asiento cerca del pasillo, reservó un hotel modesto cerca y guardó el correo de confirmación en una carpeta etiquetada como viajes. El anillo vino después, una banda sencilla que metió en su equipaje de mano sin ceremonia. No se lo dijo a nadie. Este no era un gran gesto, era un paso privado hacia adelante. Daniel reaccionó con lágrimas cuando él le dijo que iba a ir. Dijo que no podía creer que él realmente estuviera haciendo esto. Su emoción conllevaba un deje de miedo, aunque Michael no lo registró completamente en ese momento. Ella preguntó si estaba seguro. Él dijo que sí. Ella dijo que quería que todo fuera perfecto. Él le dijo que no tenía por qué serlo. A medida que se acercaba la fecha de salida, Michael notó cambios sutiles en su tono. Ella se volvió más ansiosa, disculpándose por cosas pequeñas, preguntando repetidamente si él todavía estaba emocionado. Evitaba ciertos temas cuando las conversaciones derivaban hacia la intimidad. Michael supuso que eran nervios. Conocerse en persona conllevaba un peso, y él lo entendía. La tranquilizó diciéndole que no volaba a Florida para juzgarla. Volaba para conocer finalmente a la mujer que creía que ya conocía. La mañana del vuelo a Ohio estaba gris y frío. Michael condujo hacia el aeropuerto en silencio, con la radio apagada y la mente concentrada. En la fila de seguridad revisó su teléfono una última vez. Un mensaje de Daniel le esperaba: «Tengo miedo, pero estoy muy feliz de que vengas». Él respondió simplemente: «Lo tomaremos paso a paso». Era el tipo de cosa que él siempre decía, y el tipo de cosa que ella siempre necesitaba escuchar. En el avión observó las nubes pasar debajo de él, pensando en lo que significaba la verdadera cercanía, cuando las pantallas desaparecían. Imaginó pausas incómodas, el peso desconocido de su presencia a su lado, la forma en que los primeros encuentros a menudo desafiaban las expectativas. Aceptaba que la realidad podía diferir de la imaginación. Creía que si algo era real podría soportar esa diferencia. Daniel pasó esa misma mañana caminando de un lado a otro en su pequeño apartamento en Fort Lauderdale. Limpió y volvió a limpiar superficies que ya estaban impecables. Se lavó las manos hasta que la piel se sintió tirante, se cambió de ropa y descartó cada atuendo. El espejo no le ofreció consuelo. Miró su reflejo más tiempo de lo habitual, como buscando una tranquilidad que nunca llegó.
Había cosas que no le había contado a Michael, cosas que no le había contado a nadie. Se convenció a sí misma de que el amor haría desaparecer esas cosas, que una vez que él estuviera allí, todo estaría bien de alguna manera. En el aeropuerto, Daniel llegó temprano y esperó cerca de la puerta de embarque con los dedos fuertemente entrelazados. Cuando vio a Michael entrar en la terminal, se le cortó la respiración. Se veía exactamente como en sus fotos, más alto de lo que esperaba, más tranquilo, con una presencia firme. Él sonrió al reconocerla, una sonrisa pequeña y genuina, y abrió los brazos sin dudarlo. Ella entró en el abrazo con rigidez, con el cuerpo tenso y los pensamientos acelerados. Por un breve momento sintió alivio. Él era real. Él estaba aquí. Michael notó la tensión inmediatamente. El abrazo de Daniel fue breve, sus hombros estaban rígidos. Ella evitaba su mirada, riendo nerviosamente mientras hablaba. Él lo atribuyó a los nervios. Caminaron lado a lado por la terminal, manteniendo una conversación cortés, con el peso de la expectativa llenando el silencio entre frases. Ella se disculpó por hablar demasiado. Él le dijo que no lo estaba. Ella dijo que esperaba que él no estuviera decepcionado. Él no dijo nada sobre decepción en absoluto. Alejándose del aeropuerto, Michael miró hacia las palmeras y los caminos bañados por el sol, sintiendo la extraña desconexión de estar lejos de casa, pero profundamente involucrado en algo personal. Daniel conducía con cuidado, con las manos apretadas en el volante, mirándolo a él, y luego de vuelta a la carretera. Hablaba sobre el tráfico, sobre el calor, sobre cualquier cosa excepto ella misma. Michael escuchaba atento, pero observando en silencio. Él no sabía entonces que este viaje marcaría el comienzo de una cadena irreversible de eventos. En ese momento él creía que había hecho lo correcto, presentarse, dar una oportunidad, confiar en lo que había estado construyendo durante casi un año. Daniel creía algo completamente diferente. Creía que esta era su última oportunidad de ser amada antes de que la verdad que había ocultado la alcanzara. Ninguno de los dos dijo de qué tenían miedo realmente. Y mientras conducían más profundamente hacia la luz del sol de Florida, ambos cargaban un peso no dicho, uno arraigado en la expectativa, el otro en la vergüenza, que pronto colisionarían con consecuencias devastadoras. El trayecto desde el aeropuerto se sintió más largo de lo que fue. La luz del sol de Florida se derramaba a través del parabrisas, brillante e implacable, iluminando cada pausa en la conversación. Michael se sentó en silencio en el asiento del pasajero, con su postura relajada pero atenta, observando las manos de Daniel apretarse y aflojarse en el volante. Ella hablaba a ráfagas sobre el tráfico, el calor, como los turistas siempre subestimaban la humedad, y luego se quedaba en silencio como si hubiera dicho demasiado. Cada vez que paraba se disculpaba. Cada disculpa aterrizaba más pesada que la anterior. Michael se dijo a sí mismo que esto era normal. Los primeros encuentros eran incómodos. La gente sonaba diferente en persona. Respiraban de manera diferente. Se recordó a sí mismo que la intimidad construida a través de pantallas necesitaba tiempo para ajustarse al mundo real. Aún así, algo se sentía desalineado. No mal, solo desigual, como dos personas caminando a velocidades ligeramente diferentes. Pararon en una pequeña cafetería cerca de la playa. Daniel insistió diciendo que era uno de sus lugares favoritos. Adentro el aire acondicionado zumbaba suavemente y el olor a café cortaba la sal en el aire. Ella eligió una mesa junto a la ventana, pero mantuvo su silla en ángulo, alejada de él. Su cuerpo girado lo justo para crear distancia sin hacerlo obvio. Michael lo notó, pero no comentó nada. Preguntó sobre su rutina diaria. Ella respondió rápidamente, luego redirigió la conversación hacia él, como si tuviera miedo de detenerse demasiado tiempo en sí misma. Cuando la camarera se fue, un silencio se asentó entre ellos. Daniel miraba fijamente su taza, removiendo el mismo punto una y otra vez. Michael esperó. Había aprendido con el tiempo que el silencio a menudo revelaba más que las preguntas. «Solo estoy nerviosa», dijo finalmente, forzando una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «No dormí mucho». «¿Está bien?», respondió Michael. «No tenemos que apresurar nada». Ella asintió demasiado rápido. «Cierto,
Por supuesto. Sin prisas. Después de la cafetería, Daniel lo llevó al hotel. El edificio era modesto, limpio, nada extravagante. Michael se registró mientras ella esperaba junto a la puerta cambiando su peso de un pie a otro. Cuando él se volvió hacia ella, ella vaciló. ¿Quieres que suba un rato?, preguntó con la voz cuidadosa como si la pregunta misma pudiera romper algo. Solo si te sientes cómoda, dijo él. Ella vaciló de nuevo, luego asintió. Sí, solo por un momento. En el ascensor, el espacio se sintió repentinamente más pequeño. Daniel permaneció rígida con los brazos cruzados sueltos sobre su pecho. Michael notó una leve tensión en su mandíbula. La forma en que exhaló bruscamente por la nariz, como si se estuviera estabilizando cuando se abrieron las puertas. Ella lo siguió por el pasillo con pasos rápidos y desiguales. Dentro de la habitación, el silencio regresó. Daniel se posó en el borde de la silla en lugar de en la cama con su bolso apretado en su regazo como un escudo. Michael se sentó frente a ella, manteniendo la distancia dándole espacio. Le preguntó si quería agua. Ella declinó. Le preguntó si tenía hambre. Ella dijo que no, luego se corrigió diciendo que tal vez más tarde. Pasaron los minutos en una charla trivial, el clima, el vuelo, su viaje al trabajo. Cada tema terminaba abruptamente como una puerta que se cierra antes de abrirse por completo. Cuando Michael se inclinó ligeramente apoyando los codos en las rodillas, ella se puso rígida. «Lo siento», dijo de repente. «No suelo ser así». «No tienes que disculparte», dijo él suavemente. «Solo nos estamos acostumbrando el uno al otro». Ella levantó la vista hacia él y luego lo miró de verdad. Y por un breve momento su expresión se suavizó. «He esperado mucho tiempo por esto», dijo. «No quería estropearlo». Michael asintió. «Yo tampoco». Se quedaron sentados así hasta que Daniel se levantó abruptamente. «Debería irme», dijo. «Ha sido un día largo». Él no discutió. La acompañó hasta la puerta. Ella se detuvo, luego se inclinó hacia adelante para un abrazo rápido con el cuerpo tenso de nuevo, sus brazos apenas rodeándolo antes de apartarse. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo. «Mañana», dijo, «pasaremos el día juntos, lo prometo». Después de que ella se fue, Michael se quedó solo en la habitación silenciosa. Desempacó lentamente, colocando su ropa cuidadosamente en la cómoda y dejando su teléfono en la mesita de noche. Repasó la tarde en su mente buscando tranquilidad en detalles que se negaban a encajar. Daniel no fue fría. No fue distante de la manera en que lo es la gente cuando no le importa. En todo caso, parecía abrumada, agobiada por algo que no podía decir. Esa noche, Daniel se sentó en su coche en el estacionamiento del hotel, mucho después de haber apagado el motor. Le temblaban las manos mientras agarraba el volante con el pecho oprimido y la respiración superficial. Presionó la frente contra el cristal y cerró los ojos. Había ensayado este encuentro tantas veces en su cabeza, imaginado risas, naturalidad, el alivio de ser finalmente vista. En cambio, cada segundo se sintió como una prueba que estaba fallando. De vuelta en su apartamento, se duchó más tiempo de lo habitual, frotándose hasta que la piel enrojeció. Se cambió de ropa 2 veces, luego se sentó en el borde de su cama mirando su teléfono. Escribió un mensaje para Michael, lo borró, escribió de nuevo. «Siento haber sido rara hoy». Lo borró. Demasiado revelador. Intentó de nuevo, «Gracias por ser paciente». Envió ese, luego puso el teléfono boca abajo como si pudiera acusarla de algo si seguía mirando. Michael leyó el mensaje y respondió simplemente, «Tomaremos el mañana tal como venga». Lo decía en serio. Todavía creía en la paciencia, en permitir que la realidad tuviera el tiempo necesario para alcanzar a la intención. Pero bajo esa creencia, una silenciosa inquietud comenzó a asentarse. No miedo, no arrepentimiento, solo la sensación de que algo esencial permanecía sin decirse, flotando entre ellos, dando forma a cada pausa y cada disculpa. El primer encuentro había terminado sin conflicto, sin rechazo, pero también sin alivio. Y en ese espacio no resuelto, tanto Michael como Daniel yacieron despiertos esa noche, conscientes de que lo que viniera después
exigiría más honestidad de la que ninguno de los dos había sido capaz de dar todavía. La mañana llegó tranquilamente sin la tensión dramática que ambos sentían crecer bajo la superficie. La luz del sol de Florida se filtraba a través de las finas cortinas del hotel, mientras Michael se despertaba antes de su alarma con el cuerpo ya alerta y la mente repasando fragmentos del día anterior. La risa nerviosa de Danielle, la forma en que evitaba sentarse cerca, las constantes disculpas. Nada de eso se había sentido hostil o engañoso, solo tenso, como si ella se estuviera preparando para algo que él no podía ver. Revisó su teléfono. Un mensaje de Danielle había llegado justo después de medianoche. No dormí bien, pero quiero que hoy sea mejor. Michael respondió con palabras de tranquilidad, luego se duchó y se vistió moviéndose con una calma deliberada. Se dijo a sí mismo una vez más que las relaciones no se revelaban en un solo encuentro, que la paciencia importaba, que el cuidado significaba darle a alguien espacio para llegar a su propio ritmo. Danielle llegó a media mañana. Se paró fuera de su habitación de hotel por un largo momento, antes de llamar alisándose la camisa, respirando hondo. Cuando Michael abrió la puerta, ella sonrió demasiado rápido. «Hola», dijo. «Hola», respondió él haciéndose a un lado para dejarla entrar. Ella llevaba consigo la misma tensión del día anterior, pero ahora había algo más, determinación mezclada con miedo. Hablaba más deliberadamente, eligiendo sus palabras con cuidado, como si las hubiera ensayado. «Pensé que podríamos quedarnos aquí un rato», dijo. Sin presión, solo hablar. «Eso suena bien», dijo Michael. Se sentaron en lados opuestos de la habitación al principio, hablando de cosas ordinarias. Danielle preguntó de nuevo sobre su vuelo. Su trabajo en casas y los inviernos de Ohio eran realmente tan malos como decía la gente. Michael respondió, notando con qué frecuencia su mirada se desviaba de él, cómo cruzaba y descruzaba las piernas, cómo seguía ajustando el dobladillo de su camisa. A medida que pasaban los minutos, la distancia entre ellos se sentía menos intencional y más agotadora. Danielle finalmente se levantó y se acercó, sentándose a su lado en la cama, dejando un espacio cuidadoso entre sus cuerpos. «No quiero que pienses que te estoy rechazando», dijo en voz baja. «Solo tengo miedo». Michael se volvió hacia ella. «¿De qué?». Ella vaciló, abriendo la boca y cerrándola de nuevo con las manos apretadas en su regazo. «De decepcionarte». Él consideró eso. «No vine aquí con expectativas que tengas que cumplir», dijo. «Vine a conocerte». Los ojos de ella se llenaron de algo pesado e ilegible. Ella asintió, pero su cuerpo permaneció rígido. Se inclinaron más cerca, lenta y cautelosamente. No era la pasión lo que guiaba el movimiento, sino un intento de tranquilidad. Dos personas tratando de alinear la realidad con la intimidad que habían construido a distancia. Cuando Michael rozó su mano contra el brazo de ella, ella se estremeció casi imperceptiblemente, luego se obligó a relajarse. «Estoy bien», dijo rápidamente. «Solo necesito un segundo». Él se apartó inmediatamente. «No tenemos que hacer nada». «Quiero hacerlo», dijo ella con la voz más firme ahora. «No quiero seguir evitando esto». Se movió más cerca de nuevo con la respiración superficial. El momento se sentía frágil, suspendido. Michael se inclinó con cuidado de no apresurarse, con cuidado de no presionar. Y entonces, en un breve instante de cercanía física, algo cambió. No fue sutil. Un olor fuerte y antinatural llenó el espacio entre ellos. Agudo, pesado, inconfundible. Michael se congeló, retrocediendo instintivamente antes de que su mente pudiera alcanzar a su cuerpo. Su expresión cambió, la confusión parpadeando en su rostro antes de que pudiera ocultarla. Danielle lo notó de inmediato. Se puso rígida su rostro, perdiendo el color. «No», dijo rápidamente. «Por favor, no digas nada». Michael se echó hacia atrás con el corazón palpitando, el aire repentinamente denso. No había esperado perfección, no había esperado facilidad. Pero esto era otra cosa, algo alarmante, algo que señalaba negligencia, dolor, un problema mucho más allá de los nervios incómodos. «Danielle», dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Algo anda mal.
Ella sacudió la cabeza con lágrimas ya formándose. Lo sé. Sé que lo es. El silencio cayó pesadamente entre ellos. Daniel se llevó las manos a la cara con los hombros temblando, mientras años de miedo y vergüenza colapsaban en ese único momento. No quería que te enteraras así, susurró. No quería que te enteraras en absoluto. Michael no se acercó. Tampoco retrocedió más. Se quedó exactamente donde estaba, atrapado entre la preocupación y una necesidad instintiva de distancia. ¿Qué ha estado pasando?, preguntó en voz baja. Daniel bajó las manos con los ojos rojos y la expresión al descubierto. He tenido un problema médico durante mucho tiempo, dijo. Años. Empezó siendo pequeño. Infecciones, dolor, luego el olor. Seguía pensando que desaparecería. Seguía posponiéndolo. ¿Por qué no fuiste al médico?, preguntó Michael. Ella soltó una risa rota. Porque cada vez que pensaba en ello, pensaba en que me dijeran que algo andaba mal conmigo, algo asqueroso, algo indigno de amor. Su voz se quebró. Los hombres se van cuando lo ven o se ríen o actúan como si estuvieran siendo generosos por quedarse. No podría soportar eso de nuevo. Michael absorbió sus palabras lentamente. Creía en su miedo. Entendía el peso de la vergüenza, la forma en que podía paralizar a alguien hasta la inacción. Pero entender no borraba lo que sentía en ese momento. Una mezcla de conmoción, incomodidad y la repentina comprensión de que se enfrentaba a algo que no podía arreglar solo con paciencia. «¿Así que pensaste que si nos conocíamos?», dijo con cuidado, «simplemente desaparecería». Daniel asintió. «Pensé que si me amabas lo suficiente no importaría. Pensé que podría buscar ayuda después, una vez que supiera que no te irías». La habitación se sentía más pequeña, el aire más pesado. Michael se pasó una mano por el cabello, poniéndose de pie y caminando una corta distancia. Necesitaba espacio no de ella como persona, sino de la intensidad de lo que acababa de desarrollarse. «No te estoy juzgando», dijo deteniéndose cerca de la ventana. «Pero no puedo fingir que esto no es serio». Daniel lo observó con el pecho oprimido y el pánico en aumento. «Por favor, no te vayas», dijo. «Por favor, no seas como los demás». Él se volvió hacia ella con una expresión conflictiva. «Esto no se trata de ser cruel», dijo. «Se trata de honestidad, de salud y de confianza». Ella lo miró como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. «Confié en ti, y confié en que me estabas diciendo toda la verdad», respondió él con voz firme pero segura. Las palabras aterrizaron con fuerza. La respiración de Daniel se volvió desigual. Se abrazó a sí misma, encogiéndose hacia adentro el peso de la exposición, aplastando el poco control que le quedaba. «No mentí», dijo débilmente. «Simplemente no lo dije todo». Michael no respondió de inmediato. Se volvió a sentar más lejos, ahora la distancia física reflejando el cambio emocional que ya había tenido lugar. «No sé qué hacer con esto», dijo finalmente. «Me importas, pero no puedo ignorar algo que nos afecta a los dos». Daniel miró fijamente al suelo con la visión borrosa. Este era el momento que había temido durante años. El momento en que alguien veía lo que ella había ocultado y decidía que era demasiado. La diferencia esta vez era que ella había construido todo su futuro en torno a su aceptación. «Iré al médico», dijo desesperadamente. «Lo prometo. Solo necesito que te quedes». Michael cerró los ojos brevemente. Quería creer que las promesas podían deshacer lo que sentía, que el tiempo podría suavizar su reacción. Pero algo fundamental había cambiado. La imagen que tenía de su relación ya no se alineaba con la realidad. «Creo que necesito un tiempo», dijo en voz baja. Las palabras resonaron en la habitación definitivas y devastadoras. El cuerpo de Daniel se quedó quieto. No gritó, no discutió. Simplemente asintió como si se preparara para el impacto que finalmente había llegado. «Está bien», susurró. «Lo entiendo». Pero no lo hacía. No realmente. Porque mientras recogía su bolso y se dirigía hacia la puerta,
Su comprensión no era racional, era emocional absoluta y aplastante. En su mente la vacilación de Michael se tradujo en rechazo, su incomodidad en condena. Michael la vio irse con el pecho apretado por la inquietud. No tenía la intención de herirla. No tenía la intención de que las cosas se desmoronaran tan rápido. Pero el momento había pasado el punto de recuperación, y ambos lo sintieron. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio regresó más pesado que antes. Michael se sentó solo en la cama mirando el espacio vacío donde ella había estado momentos antes. Él sabía incluso entonces que lo que viniera después no sería simple. La verdad había salido a la superficie, y con ella una fractura que ni la paciencia ni la distancia podrían reparar fácilmente. Para Danielle, caminar por el pasillo se sintió como alejarse de la última versión de sí misma que aún creía en la esperanza. El secreto que había cargado durante años ya no estaba oculto, había sido expuesto de la manera más vulnerable posible, y la vergüenza que sentía se endureció convirtiéndose en algo más oscuro, algo que no se desvanecería silenciosamente. El momento en que todo colapsó no fue ruidoso. No llegó con gritos ni violencia. Llegó en un suspiro, una pausa, una mirada de alarma, y en ese instante dos vidas se desviaron hacia un camino del que ninguno de los dos podría retroceder. Michael no se fue de inmediato. Después de que Danielle salió de la habitación del hotel, permaneció sentado en el borde de la cama mirando la puerta cerrada, como si pudiera volver a abrirse por sí sola. La habitación se sentía alterada, más pesada, como si el aire mismo hubiera absorbido lo que acababa de suceder. Repasó el momento una y otra vez. El cambio repentino, la señal inconfundible de que algo andaba profundamente mal, la mirada en el rostro de Danielle, cuando se dio cuenta de que él lo había notado. Se dijo a sí mismo que lo había manejado tan suavemente como pudo. No había levantado la voz. No la había insultado. No había tratado su miedo como algo vergonzoso. Y sin embargo el resultado fue el mismo que ella había temido todo el tiempo. Él todavía estaba aquí. Ella ya se había ido. Michael se puso de pie, caminó hacia el baño y se echó agua en la cara. Su reflejo parecía más viejo de lo que era una semana antes. Sus ojos apagados por una confusión que no podía nombrar del todo. Esto no era ira. No era asco de la manera en que la gente usaba la palabra casualmente. Era alarma mezclada con la repentina conciencia de que había entrado en una situación mucho más complicada de lo que estaba preparado para manejar. A última hora de la tarde había tomado su decisión. Abrió su portátil y buscó vuelos de regreso a Ohio. La opción más temprana salía a la mañana siguiente. Lo reservó sin dudarlo, luego se recostó en la silla con el pecho oprimido. Comprar el billete de regreso se sentía como admitir la derrota, pero quedarse se sentía deshonesto. No podía fingir que nada había cambiado. Consideró enviarle a Danielle un mensaje largo, una explicación algo cuidadoso y amable. Escribió varias versiones borrando cada una antes de que se sintiera terminada. Cada intento sonaba demasiado frío o demasiado falso. Al final envió un solo mensaje de texto. Necesito ir a casa y pensar. Lo siento. El mensaje fue entregado. Permaneció sin leer. Esa noche, Michael apenas durmió. La habitación del hotel zumbaba suavemente con el sonido del tráfico distante, el resplandor de la ciudad filtrándose a través de las cortinas. Yacía boca arriba mirando el techo, su mente dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Había pasado por alto las señales? ¿Había prometido más de lo que podía dar? ¿Era irse la opción responsable o simplemente la más fácil? En otra parte de la ciudad, Danielle también yacía despierta. Había leído su mensaje a los pocos segundos de recibirlo. Luego dejó caer su teléfono sobre la cama como si quemara. Las palabras confirmaban lo que ella ya había decidido en el pasillo fuera de su habitación. Él se iba. No solo del hotel, no solo de Florida. Él la estaba dejando a ella. Se sentó en el suelo del baño con la espalda contra la bañera y las rodillas pegadas al pecho. El silencio en su apartamento se sentía asfixiante. Se apretó las palmas contra la cara repasando el momento una y otra vez.
El instante en que vio el cambio en su expresión, la pausa antes de que hablara, la distancia que apareció entre ellos, sin que se diera un solo paso. Años de miedo se habían condensado en segundos. Por la mañana, Michael se movió por el aeropuerto en una niebla. Facturó su maleta, pasó por seguridad, encontró su puerta de embarque. Todo se sentía mecánico, desapegado de la emoción. Cuando finalmente se sentó, sacó el anillo de su equipaje de mano y lo giró lentamente entre sus dedos. No había planeado proponerle matrimonio ese fin de semana, no exactamente, pero había imaginado un futuro donde la posibilidad fuera real. Ahora el anillo se sentía como evidencia de su propio error de juicio. Mientras abordaban el avión, revisó su teléfono de nuevo. Todavía nada de Daniel. Una parte de él esperaba que ella no respondiera en absoluto. Una respuesta exigiría otra explicación. Otro intento de suavizar una verdad que ya se sentía lo suficientemente afilada. Cuando el avión despegó Florida, retrocedió debajo de él la luz del sol reflejándose tanto en el agua como en los tejados. Michael vio el paisaje encogerse hasta volverse abstracto y irreconocible. Sintió alivio y el alivio lo inquietó. No lo había esperado. Llegó de todos modos pesado por la culpa. Trató de encuadrar la situación racionalmente. Esto no era un simple desacuerdo. Se trataba de salud, de honestidad, de un problema que se había ocultado en lugar de abordarse. Se dijo a sí mismo que quedarse por lástima habría sido más perjudicial a largo plazo. Que irse ahora era más amable que ofrecer un compromiso que no podía mantener. Aún así, nada de eso borraba la imagen del rostro de Daniel, mientras estaba parada en su habitación de hotel, expuesta de una manera que pocas personas se permiten estar. Se preguntó si alguien se había quedado alguna vez cuando ella dijo la verdad. Se preguntó si podría haber sido diferente. Daniel pasó esa misma mañana moviéndose por su apartamento aturdida. No se duchó, no comió. Se sentó en el borde de su cama mirando a la pared con su teléfono boca abajo a su lado. Cada pocos minutos le daba la vuelta medio esperando otro mensaje, medio temiéndolo. Cuando finalmente se levantó fue con una determinación que se sentía frágil en lugar de fuerte. Limpió obsesivamente fregando superficies que no lo necesitaban como si borrara evidencia de sí misma. En el espejo evitaba sus propios ojos. Parecían acusadores desconocidos. Para cuando el avión de Michael aterrizó en Ohio, Daniel ya había reescrito la historia en su mente. En esta versión él no se había ido porque necesitara tiempo. Se había ido porque ella no merecía que se quedara, porque su cuerpo la había traicionado, porque lo que más temía había sido confirmado por la única persona cuya aceptación necesitaba por encima de todo. Michael llegó a casa a calles tranquilas y rutinas familiares. Desempacó lentamente colocando su ropa de nuevo en los cajones, regresando a una vida que parecía inalterada en la superficie. Pero algo persistía debajo, una sensación de haber escapado por poco de algo peligroso, sin entender completamente qué era. Él no sabía que su partida no terminaría la historia. Creía que la distancia permitiría que las cosas se desvanecieran, que el silencio se convertiría en cierre. Subestimó el impacto de irse sin resolución, de alejarse en el momento preciso en que la vergüenza de Daniel se endurecía convirtiéndose en algo mucho más volátil. El vuelo de regreso no cerró un capítulo, abrió uno. Y mientras Michael intentaba volver a la normalidad y Daniel se sentaba sola con el peso de su humillación, ambos se movían sin saberlo, hacia consecuencias que pronto harían que ese breve viaje a Florida se sintiera como la calma antes de una tormenta mucho más violenta. Cuando el avión que llevaba a Michael Carter tocó tierra en Ohio, Daniel Brooks todavía estaba sentada en el suelo de su apartamento con la espalda presionada contra el armario del baño, con su teléfono agarrado en la mano. No se había movido en horas. El silencio a su alrededor se sentía acusador, como si las propias paredes hubieran sido testigos de lo que ella había tratado tan desesperadamente de ocultar. El mensaje que él envió, breve, cuidadoso final, se repetía en su mente con una crueldad que ningún argumento podría igualar. Necesito ir a casa y pensar. Lo siento. En los pensamientos de Daniel, la disculpa se disolvió. Lo que quedó fue la partida. Ella no lloró de la manera en que la gente esperaba que se viera el desamor. No hubo sollozos ni colapso dramático.
En cambio, una pesadez entumecida se asentó en su pecho, comprimiendo todo debajo de ella. Su respiración se ralentizó, luego se estabilizó, pero no conllevaba alivio. Se sentía como contener la respiración indefinidamente, esperando que algo cambiara que nunca lo haría. Los días que siguieron se desdibujaron juntos. Daniel dejó de contestar llamadas de amigos que notaban su ausencia en el trabajo. Ignoró mensajes del salón preguntando si estaba bien. Dejaba que el teléfono sonara hasta que quedaba en silencio, luego lo ponía boca abajo sobre la mesa, como si eso pudiera borrar el mundo fuera de su apartamento. Repasaba cada momento del viaje, diseccionando cada mirada, cada pausa. La forma en que Michael se había echado hacia atrás, el segundo de confusión, antes de que la preocupación cruzara su rostro, la distancia que apareció instantáneamente, irreversiblemente. En su mente, ese único momento se expandió hasta definir toda su existencia. Se duchaba obsesivamente frotando su piel hasta que le ardía, convencida de que si pudiera borrar el recordatorio físico, el rechazo perdería su poder. Pero cuando salía y captaba su reflejo en el espejo, la vergüenza permanecía más pesada que antes. Ya no se trataba solo de su cuerpo. Se trataba de ser vista completamente finalmente, y ser encontrada inaceptable. Daniel dejó de salir del apartamento. Los comestibles se quedaron sin entregar. Los platos se apilaban en el fregadero. Las cortinas permanecían cerradas incluso durante las tardes más brillantes de Florida. Dormía a horas extrañas, despertándose en medio de la noche, con el corazón acelerado, su mente ya reproduciendo conversaciones imaginarias que nunca tendría. En algunas versiones Michael se quedaba. En otras, se iba antes. Todas terminaban de la misma manera. Se decía a sí misma que vería a un médico. La promesa resonaba en su cabeza familiar y vacía. La había hecho antes. Cada vez que pensaba en llamar, se le tensaba el estómago, se le cerraba la garganta. Imaginaba una sala de examen estéril. Una voz profesional explicando qué andaba mal con ella, en un lenguaje que despojaba cualquier esperanza restante. Imaginaba que el diagnóstico se volvía permanente, definiéndola de una manera que el rechazo de Michael ya lo había hecho. La evitación se convirtió en su refugio. Si no escuchaba las palabras, no podían existir plenamente. A medida que los días se convertían en semanas, la narrativa interna de Daniel cambió. Al principio, la culpa recaía directamente sobre ella misma. Se llamaba descuidada, débil, tonta, por creer que el amor podía superar la negligencia. Pero la autoculpa era agotadora. Exigía una responsabilidad que ella ya no estaba dispuesta a afrontar. Lenta e imperceptiblemente, el peso comenzó a desplazarse hacia afuera. Pensó en la forma en que Michael la había mirado, no con crueldad, sino con algo que ella interpretó como juicio. Repasaba sus palabras, editándolas en su mente, hasta que sonaban más duras de lo que habían sido. Algo anda mal. En su memoria, la preocupación se desvaneció, reemplazada por el asco. La vacilación se convirtió en condena. Abría sus perfiles de redes sociales, obsesivamente desplazándose por fotos de su vida en Ohio. Reuniones familiares, caras sonrientes, una vida que continuaba ininterrumpida, intacta por la devastación que ella cargaba sola. Cada imagen se sentía como una prueba de que él se había alejado ileso, de que su dolor existía en aislamiento. Daniel dejó de pensar en su partida como una decisión difícil. Comenzó a verla como un abandono. El apartamento se oscureció mientras ella mantenía las luces apagadas, prefiriendo el consuelo apagado de las sombras. Perdió peso sin darse cuenta, con el apetito atenuado por la ansiedad y el resentimiento. Cuando comía era errático, apresurado, mecánico. La comida se convirtió en otra obligación que resentía. Por la noche sus pensamientos se volvían más ruidosos. Imaginaba confrontar a Michael exigiendo explicaciones que él nunca daría. En estas conversaciones imaginarias, él era frío, despectivo, superior. Ensayaba respuestas que la hacían sentirse momentáneamente poderosa, solo para despertarse y sentirse más pequeña que antes. Se decía a sí misma que había sido lo suficientemente honesta, que él debería haberse quedado, que el amor real no se retiraba ante la primera señal de dificultad. El matiz de la situación se disolvió, reemplazado por absolutos que hacían que el dolor fuera más fácil de dirigir.
Los amigos finalmente dejaron de intentar contactarla. El trabajo reemplazó sus turnos. La gerente del salón envió un último mensaje expresando preocupación y diciendo que mantendrían su puesto si necesitaba tiempo. Danielle lo leyó y luego lo borró. Volver a la vida normal se sentía imposible cuando ya no se reconocía a sí misma. Los síntomas físicos empeoraron. El dolor se volvió más frecuente, más agudo. El olor que temía se intensificó confirmando sus peores creencias. Cada recordatorio reforzaba la narrativa que ella estaba construyendo, que había estado condenada mucho antes de que Michael subieran a un avión, que su partida solo había expuesto lo que todos los demás eventualmente verían. Pero en lugar de empujarla hacia la ayuda, el deterioro profundizó su resentimiento. Ya no quería alivio, quería validación. Quería que alguien más cargara el peso que ella había estado soportando sola. En momentos de tranquilidad, Danielle comenzó a reescribir su pasado. Se dijo a sí misma que había sido valiente al confiar en él y que él había sido cobarde al irse. Reencuadró su secreto como autoprotección, su evitación como supervivencia. La historia se endureció convirtiéndose en algo con lo que podía vivir, una donde no era defectuosa sino agraviada. Y dentro de esa historia, Michael se convirtió en más que un hombre que eligió irse. Se convirtió en el símbolo de cada rechazo que ella había soportado, cada humillación que había temido. El hecho de que alguna vez le hubiera hablado con delicadeza ya no importaba. Lo que importaba era el resultado. Una tarde, Danielle finalmente abrió su portátil y buscó información sobre infecciones, tratamientos, resultados. Hojeó rápidamente, evitando detalles, enfocándose en cambio en los peores escenarios. El lenguaje la asustó, pero también ofreció algo más, una sensación de inevitabilidad. Si esto era lo que ella era, entonces lo que había sucedido en Florida no fue un accidente. Fue una confirmación. Cerró el portátil y miró fijamente la pantalla en blanco mucho después de que se oscureciera, para cuando Michael se asentó de nuevo en su rutina en Ohio, tratando de convencerse a sí mismo de que la distancia equivalía a resolución. El colapso interno de Danielle estaba completo. La mujer que había esperado en el aeropuerto con esperanza temblorosa ya no existía. En su lugar, había alguien vaciado por la vergüenza, sostenido por la amargura, y cada vez más desconectado de la realidad tal como era antes. Ya no medía el tiempo en días o semanas, sino en momentos de confrontación imaginada. Cada uno agudizaba su ira estrechando su mundo, hasta que solo una narrativa tenía sentido, que había sido expuesta abandonada y dejada pudrirse en silencio. Danielle aún no sabía qué haría con esa creencia. Solo sabía que no podía vivir con ella en silencio, y a medida que su aislamiento se profundizaba y sus pensamientos se volvían más rígidos, la línea entre el dolor y el propósito comenzó a desdibujarse, preparando el escenario para una decisión que transformaría su desmoronamiento privado en algo mucho más destructivo. Los días de Danielle ya no se desarrollaban en ningún orden reconocible. Después del colapso silencioso que siguió a la partida de Michael, el tiempo perdió sus bordes. La mañana y la noche se mezclaban marcadas solo por el dolor sordo en su cuerpo y el agitado torbellino de pensamientos que se negaban a asentarse. El apartamento permanecía oscuro, con las cortinas cerradas como si la luz del sol misma se hubiera convertido en una acusación que no podía soportar. Lo que cambió primero no fue su comportamiento, sino su pensamiento. En algún momento, no podría decir exactamente cuándo, Danielle dejó de preguntarse por qué Michael se fue y comenzó a preguntarse cómo pudo haberlo hecho. La pregunta conllevaba un filo más agudo. Implicaba intención, implicaba elección. Y con esa implicación llegó la ira lenta y deliberada, reemplazando el entumecimiento que la había protegido de sentir demasiado. Se dijo a sí misma que le había dado todo lo que podía, su tiempo, su honestidad, al menos como ella la entendía, su esperanza, y a cambio, él se había subido a un avión y había desaparecido, dejándola sola con las consecuencias. Cuanto más repetía esta versión de los hechos, más sólida se sentía. Las dudas que una vez complicaron su narrativa, su evitación, su miedo, las cosas que no había dicho fueron apartadas. La complejidad requería reflexión.
La reflexión requería dolor. La ira se sentía más limpia. Daniel comenzó a revisar las cuentas de redes sociales de Michael con más frecuencia, no por anhelo, sino por vigilancia. Memorizó patrones, la hora en que publicaba, las personas que comentaban, la despreocupada naturalidad de su vida. Una foto apareció una tarde. Michael, en una reunión en un patio trasero, sonriendo junto a su hermana con una bebida en la mano. La imagen se alojó en el pecho de Daniel, como un objeto extraño. Se veía feliz. La comprensión la inquietó más de lo que su ausencia jamás lo había hecho. Ella había asumido que dejarla le costaría algo, que él lucharía, reflexionaría, tal vez se arrepentiría. Verlo aparecer intacto se sintió como una anulación, como si la conexión que habían construido existiera solo dentro de ella. Se desplazó hacia atrás meses, releyendo publicaciones antiguas, reconstruyendo una versión de él que encajara con su creciente resentimiento. Cada sonrisa se convirtió en arrogancia. Cada respuesta tranquila se convirtió en cobardía emocional. La gentileza que una vez apreció ahora se interpretaba como desapego. Tarde en la noche, Daniel comenzó a escribir mensajes que nunca envió. Largos párrafos explicando su dolor, acusándolo de crueldad, exigiendo responsabilidad. Los guardaba en borradores, volviendo a ellos, editándolos, afilando el lenguaje hasta que cortara. Cuando terminaba, sentía una breve sensación de control, una ilusión que se disolvía tan pronto como cerraba su teléfono. Control era lo que ansiaba ahora, algo para contrarrestar la impotencia que había definido su vida desde Florida. Los síntomas físicos continuaron empeorando. El dolor estallaba impredeciblemente, tirando de ella de vuelta a su cuerpo cuando su mente vagaba demasiado lejos. Cada episodio reforzaba la creencia de que el tiempo se estaba acabando, de que algo dentro de ella se estaba descomponiendo, mientras el mundo seguía adelante sin consecuencias. Resentía a su cuerpo por traicionarla. Luego resentía a Michael por ver la traición e irse. En su aislamiento, los pensamientos de Daniel se volvieron rígidos. No quedaba lugar para interpretaciones alternativas, ni espacio para la misericordia. Se convenció a sí misma de que si Michael se hubiera quedado, si la hubiera amado lo suficiente, ella habría encontrado el coraje para buscar tratamiento. Su partida en su mente no era solo rechazo, era sabotaje. Una tarde, mientras la lluvia corría por las ventanas y el tráfico siseaba débilmente a la distancia, Daniel abrió su portátil y buscó vuelos. No a Ohio todavía, solo vuelos. El acto en sí se sentía transgresor con propósito. Cerró el navegador momentos después con el corazón acelerado, insegura de por qué lo había hecho. Pero la semilla había sido plantada. Durante las semanas siguientes, su presencia en línea cambió. Dejó de publicar, dejó de reaccionar. Se volvió invisible para todos excepto para Michael, cuya vida continuó observando desde las sombras. Cuanto más distante se sentía del mundo, más intensamente se enfocaba en él. Él se convirtió en el eje alrededor del cual giraban sus pensamientos, el punto focal de cada resolución imaginada. En su mente ahora solo había dos resultados posibles: confrontación o borrado, y el borrado, el suyo propio, se sentía cada vez más insoportable. Daniel comenzó a ensayar conversaciones en voz alta, caminando de un lado a otro del apartamento mientras hablaba. A veces suplicaba, a veces acusaba, a veces daba explicaciones tranquilas y mesuradas que la pintaban como razonable y agraviada. Cada versión terminaba de manera diferente, pero todas le otorgaban algo que ya no sentía en la realidad agencia. La línea entre la imaginación y la intención se desdibujó. Regresó al aeropuerto una tarde con el pretexto de distraerse, sentándose en su coche en el estacionamiento, viendo a los viajeros moverse a través de las puertas automáticas con maletas y expectativas. Se dijo a sí misma que solo se estaba recordando que el mundo era más grande que su dolor. Pero mientras veía un avión elevarse hacia el cielo, sintió el tirón de nuevo, más fuerte esta vez. Esa noche reservó un vuelo a Ohio. La decisión no se sintió dramática. Se sintió inevitable, como si estuviera siguiendo un camino que había sido trazado mucho antes de que ella lo reconociera. Se dijo a sí misma que necesitaba un cierre que merecía respuestas, que verlo cara a cara finalmente silenciaría el ruido en su cabeza. No le dijo a nadie que se iba. No quedaba nadie a quien contárselo.
A medida que se acercaba la fecha de salida, el comportamiento de Daniel se volvió más controlado, más deliberado. Limpió su apartamento a fondo, deshaciéndose de artículos que ya no quería, como si se preparara para una ausencia prolongada. Empacó ligero, eligiendo ropa que la hiciera sentir invisible en lugar de atractiva. Evitó los espejos. La mañana del vuelo se paró frente al lavabo del baño y estudió su reflejo. Su rostro se veía más afilado, sus ojos más oscuros, como si algo dentro de ella se hubiera endurecido. No se reconocía del todo a sí misma, pero lo desconocido ya no la asustaba. Se sentía como una transformación. El vuelo a Ohio pasó en una neblina. Daniel miraba por la ventana viendo pasar las nubes, con sus pensamientos oscilando entre la anticipación y el pavor. Imaginó la reacción de Michael cuando la viera: conmoción, confusión, tal vez incluso culpa. Imaginó que él se disculpaba admitiendo que había manejado las cosas mal. En algunas versiones él le tomaba la mano, en otras no lo hacía. Cuando el avión aterrizó, Daniel sintió una sacudida de adrenalina que cortó semanas de letargo. Alquiló un coche y condujo por vecindarios que se parecían a las fotos que había memorizado en línea. Todo se sentía más pequeño en persona, más tranquilo. La normalidad del mundo de Michael la enfurecía. Esto era lo que él había elegido por encima de ella. Esa tarde aparcó a una manzana de su casa, viendo cómo se encendían las luces en el interior. No se acercó. Todavía no. Necesitaba tiempo para estabilizarse, para refinar lo que diría. Se sentó en el coche durante casi una hora, agarrando el volante con los pensamientos acelerados. Daniel se dijo a sí misma que esto no era acecho, era preparación. Al caer la noche, condujo hasta un motel en las afueras de la ciudad y se registró con su propio nombre. Se tumbó en la cama completamente vestida, mirando al techo con el corazón palpitando. Mañana lo vería. Mañana todo llegaría finalmente a un punto crítico. Michael, inconsciente de su proximidad, siguió con su rutina nocturna: cena, televisión, una llamada telefónica con su hermana. No se sintió observado. No percibió la tensión que se acumulaba justo más allá de su conciencia. Creía que el capítulo de Florida estaba cerrado, que la distancia había hecho su trabajo. Estaba equivocado. Daniel aún no tenía la intención de hacer daño, no con palabras que usaría para describirse a sí misma. Pero su pensamiento se había estrechado hasta un punto donde solo importaba una cosa: ser vista en sus propios términos. La necesidad había crecido tan intensamente que eclipsaba la precaución, la empatía y la razón. El camino hacia la tragedia rara vez está marcado por una locura repentina. Más a menudo está pavimentado con justificación, repetición y una creencia profundamente arraigada y ferozmente protegida de que la confrontación traerá alivio. Mientras Daniel yacía despierta en ese motel de Ohio, ensayando el encuentro de mañana una vez más, la frontera final entre el pensamiento y la acción se adelgazó hasta casi desaparecer, y con ella se escapó silenciosamente la última oportunidad de volver atrás. La mañana llegó con una fina luz gris y el bajo zumbido del tráfico fuera del motel. Daniel no había dormido. Yació inmóvil durante horas, mirando al techo, sus pensamientos dando vueltas a las mismas líneas ensayadas hasta que perdieron su significado. Para cuando se levantó, su cuerpo se sentía extrañamente tranquilo, como si la confusión que la había impulsado a cruzar el país se hubiera asentado en un único propósito fijo. Se vistió sin mirarse al espejo. La ropa era sencilla, elegida para mezclarse en lugar de destacar. Se recogió el pelo, se metió el teléfono en el bolsillo y salió de la habitación sin hacer el registro de salida, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. En el estacionamiento el aire era fresco, el cielo pesado con la promesa de lluvia. Mientras conducía hacia el vecindario de Michael, Daniel repitió la justificación que había construido durante semanas de aislamiento. Solo quería respuestas, merecía ser escuchada, merecía reconocimiento. Las palabras se sentían sólidas, tranquilizadoras. Le impidieron notar cuán estrechamente se había reducido su pensamiento, cuán completamente se había contraído su mundo alrededor de una sola confrontación. La casa de Michael se encontraba en una calle tranquila, bordeada de árboles, indistinguible de las otras a su alrededor. Daniel aparcó a corta distancia y se sentó en el coche observando.
Lo vio salir brevemente con café en mano, la chaqueta sobre el brazo, y luego regresar. Rutinas normales. Vida ordinaria. La vista envió una oleada de ira a través de su pecho tan aguda que le robó el aliento. Él parecía intacto. Daniel esperó hasta el final de la tarde. Cuando finalmente se acercó a la casa, sus pasos se sentían pesados, deliberados. Tocó el timbre una vez, luego otra vez. Cuando Michael abrió la puerta y la vio parada allí, la sorpresa en su rostro fue inmediata y sin reservas. «¿Daniel?», dijo él, la incredulidad dando paso a la preocupación. «¿Qué haces aquí?». Ella tragó saliva, forzando su voz a mantenerse firme. «Tenemos que hablar». Michael miró calle abajo, luego de vuelta a ella. Vaciló, luego se hizo a un lado. «Está bien», dijo con cautela. «Pasa». Adentro la casa olía levemente a café y detergente. Daniel lo asimiló todo. Las fotos en las paredes, el orden tranquilo del espacio. Aquí era donde su vida continuaba. Se sentía como una intrusa y un testigo al mismo tiempo. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina. La distancia entre ellos se sentía cargada eléctrica. Michael estudió su rostro notando los cambios, la tensión, la agudeza alrededor de sus ojos. «No te esperaba», dijo él. «Pensé que era mejor si teníamos algo de espacio». Daniel soltó una risa hueca. Espacio repitió. «¿A eso le llamas desaparecer?» «No desaparecí», respondió él. «Necesitaba distancia para los dos». «Para ti», replicó ella. «Tú pudiste irte a casa. Tú pudiste seguir adelante». Michael tomó aire tratando de mantener la voz calmada. «Daniel, esto no está ayudando. A parecer así». «No vine aquí para ser ayudada», interrumpió ella. «Vine porque nunca terminaste la conversación». El aire entre ellos se espesó. Las palabras de Daniel salían más rápido ahora, años de resentimiento derramándose de golpe. Cómo se había sentido expuesta, cuán sola como su partida, había confirmado todo lo que temía sobre sí misma. Michael escuchaba con la expresión tensa, las manos cruzadas sobre la mesa. «No me fui para castigarte», dijo él cuando ella hizo una pausa. «Me fui porque no sabía cómo manejar lo que estaba pasando». «Todavía no lo sé». «Esa no es una respuesta», dijo Daniel. «Eso es una excusa». Michael se puso de pie caminando unos pasos. «Deberías haberme dicho», dijo en voz baja. «Podría haberte apoyado para buscar ayuda, pero no puedo fingir que no importó». Las palabras aterrizaron como un golpe. La visión de Daniel se estrechó, su pecho se tensó. En ese momento la narrativa que había construido durante semanas se endureció hasta convertirse en certeza. La calma de él se sentía despectiva. Su distancia se sentía definitiva. «Entonces, ¿estás diciendo que fui yo?», dijo ella. «Que yo fui el problema». «Estoy diciendo que fue la situación», respondió él, «y fue más de lo que yo podía asumir». La habitación quedó en silencio. Daniel lo miró fijamente con los pensamientos acelerados, colapsando en una única y abrumadora convicción: él nunca entendería. Él nunca cargaría el peso que ella había estado cargando. Y mientras él permaneciera intacto, el desequilibrio nunca se corregiría. Lo que sucedió después se desarrolló con una velocidad aterradora. Daniel se levantó abruptamente, tirando su silla hacia atrás. Michael se volvió hacia ella, la confusión parpadeando en su rostro. Luego alarma al ver el cambio en su postura, la rigidez en sus movimientos. «Daniel», dijo bruscamente, «detente». Ella no lo escuchó, no del todo. Su mundo se había estrechado a un túnel, sus emociones comprimidas en algo volátil e implacable. La confrontación que había imaginado se había salido de control, la necesidad de ser vista transformándose en algo más oscuro, más destructivo. El forcejeo fue breve y caótico, marcado por gritos y el rasbido de muebles contra el suelo. Michael intentó crear distancia con voz urgente, ordenándole que se fuera. Pero la razón ya había perdido su lugar en la mente de Daniel. En esos pocos momentos, la línea entre la confrontación y la violencia desapareció. Cuando terminó la casa, volvió a estar en silencio de forma antinatural. Daniel se quedó congelada, respirando con jadeos irregulares.
La enormidad de lo que acababa de suceder se derrumbó sobre ella con una fuerza que le robó el aire de los pulmones. La ira que la había llevado allí se evaporó reemplazada por una conmoción tan profunda que parecía irreal. Michael yació inmóvil durante varios segundos, tal vez más. Danielle no hizo nada. Miró la escena como esperando que se corrigiera a sí misma, que el tiempo retrocediera. No lo hizo. La quietud permaneció, sus pensamientos fragmentados. Retrocedió lentamente, chocando contra el mostrador con las manos temblando. Esto no era lo que había planeado, no en palabras que se permitiría reconocer. Había querido validación, control, cierre. Lo que había creado, en cambio, era irrevocable. Huyó de la casa aturdida, apenas registrando el aire frío al salir. Condujo sin rumbo durante millas, su mente repitiendo la confrontación en destellos inconexos. En algún momento la realidad de lo que había hecho se asentó lo suficiente como para que el pánico se apoderara de ella. Para cuando llegaron las autoridades alertadas por vecinos que habían escuchado el disturbio, la verdad ya era evidente. La casa ordinaria en la calle tranquila se había convertido en una escena del crimen, la culminación de una cadena de eventos que comenzó con secreto miedo y abandono. Danielle fue localizada más tarde esa noche, sentada sola en su coche, en un área de descanso mirando al frente. No se resistió cuando los oficiales se acercaron. No hizo preguntas. Parecía vaciada de emoción, como si todo lo que había sentido se hubiera gastado en un solo acto catastrófico. El crimen en sí duró solo momentos, pero cargaba el peso de meses de aislamiento, resentimiento y pensamiento distorsionado. Prueba de que la violencia rara vez estalla sin previo aviso, y que los resultados más devastadores a menudo crecen de heridas dejadas sin tratar. Lo que quedó fue silencio, vidas destrozadas y una pregunta que perseguiría a todos los involucrados: ¿cómo algo que comenzó con esperanza y vulnerabilidad pudo terminar en una pérdida irreversible? La calle tranquila donde vivía Michael Carter no permaneció tranquila por mucho tiempo. La policía llegó en oleadas. Primero, unidades de patrulla, luego supervisores, luego investigadores que se movían con moderación practicada a través de una casa que ya no se sentía ordinaria. Los vecinos se pararon a distancia, murmurando entre ellos, tratando de reconciliar el sonido de las sirenas con la forma familiar de una vida que reconocían. La cinta amarilla cortaba el patio delantero, marcando un límite que separaba la rutina de las secuelas. Adentro, la escena contaba su propia historia. Los muebles estaban desplazados. Una silla yacía volcada cerca de la mesa de la cocina. El suelo mostraba los signos de una breve lucha violenta. Los oficiales documentaron todo cuidadosa y metódicamente, conscientes de que los momentos importaban: cómo estaban colocados los objetos, dónde aparecían las marcas, qué había sido alterado y qué no. Michael Carter fue declarado muerto en la escena. La evaluación inicial sugirió que no hubo entrada forzada. La puerta no mostraba daños. Ese detalle redujo inmediatamente el alcance de la investigación. Quienquiera que hubiera entrado en la casa había sido autorizado a pasar. Los detectives recorrieron el vecindario mientras los equipos forenses trabajaban. Varios vecinos informaron haber escuchado voces alzadas esa misma tarde, una discusión aguda y creciente. Un vecino recordó haber escuchado la voz de una mujer tensa y emocional, seguida de un fuerte estruendo. Ninguno había visto quién entró en la casa, pero la línea de tiempo se estaba formando. En el camino de entrada, el coche de Michael estaba aparcado como de costumbre. Nada parecía robado. La casa no mostraba signos de un robo que hubiera salido mal. Esto no fue violencia aleatoria, fue personal. Los investigadores dirigieron su atención al teléfono de Michael, recuperado de la encimera de la cocina. Los mensajes recientes no mostraban amenazas ni advertencias, ni indicios obvios de peligro. Pero un detalle destacó. No había habido comunicación de Danielle Brooks desde que Michael regresó de Florida hasta que ella apareció en su puerta. Los detectives solicitaron registros telefónicos e información de viaje. En cuestión de horas, supieron que Danielle había volado a Ohio el día anterior. Un coche de alquiler había sido reservado a su nombre. Las imágenes de vigilancia del aeropuerto confirmaron su llegada. Sola, sin sonreír, llevando solo una bolsa pequeña.
La narrativa comenzó a solidificarse. Los oficiales localizaron a Danielle esa noche en un área de descanso de la autopista a varias millas de la ciudad. Estaba sentada en el asiento del conductor del coche de alquiler, con las manos descansando sueltas en su regazo mirando al frente. Cuando se le acercaron, no se resistió. No preguntó por qué estaba siendo detenida. Cumplió silenciosamente mientras los oficiales la guiaban fuera del vehículo. En la comisaría, Danielle fue colocada en una sala de interrogatorios. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su rostro, enfatizando lo cambiada que se veía respecto a la mujer que Michael había volado para conocer semanas antes. Sus ojos estaban huecos, su postura rígida, como preparándose para algo inevitable. La detective Laura Hernández dirigió el interrogatorio. Comenzó preguntando suavemente a Danielle sobre su viaje, sus razones para venir a Ohio. Danielle respondió en fragmentos al principio con voz plana distante. Solo necesitaba hablar con él, dijo. Necesitaba que me escuchara. Hernández escuchó permitiendo que el silencio se extendiera. Había aprendido hace mucho tiempo que las personas a menudo revelaban más cuando no se sentían apresuradas. A medida que avanzaba el interrogatorio, la compostura de Danielle vaciló. Habló de Florida, del momento en que todo cambió de sentirse expuesta y abandonada. Sus palabras se derramaron de manera desigual, oscilando entre la autocompasión y la acusación. Me dejó como si yo no fuera nada, dijo Danielle, como si fuera desechable. Hernández no interrumpió. Solo hizo preguntas aclaratorias, guiando a Danielle de regreso a los eventos de esa tarde. ¿Qué pasó cuando llegaste a la casa de Michael?, preguntó. Danielle cerró los ojos. Sus manos temblaban ligeramente. Discutimos, dijo. Quería respuestas. Él no me las daba. Los detalles que siguieron fueron vacilantes, pero consistentes con la evidencia física, la confrontación, la escalada, el momento en que el control se escapó. Danielle no minimizó el resultado, pero luchó por articular su intención. Una y otra vez volvió a la misma justificación. Solo quería que él entendiera. Los resultados forenses apoyaron la línea de tiempo. No había evidencia de premeditación en el sentido tradicional. Ningún arma traída desde afuera. Ninguna planificación consistente con un ataque calculado. Pero los investigadores notaron algo más: la naturaleza deliberada del viaje de Danielle. El secreto, la fijación emocional que se había construido durante semanas. Esto no fue espontáneo de la manera en que los accidentes eran espontáneos. Fue la culminación de un descenso psicológico. El historial digital de Michael proporcionó más contexto. Los mensajes entre él y Danielle revelaron meses de intimidad, vulnerabilidad y dependencia. Los investigadores leyeron transcripciones de conversaciones que alguna vez tuvieron ternura, pero que ahora conllevaban un peso más oscuro. En retrospectiva, las señales estaban allí. La creciente ansiedad de Danielle, su miedo al abandono, su dependencia de la validación de Michael. Los registros médicos obtenidos más tarde añadieron otra capa. Danielle tenía un historial documentado de infecciones no tratadas, citas perdidas y una prolongada evitación de la atención médica. Si bien la condición en sí misma no era criminal, los investigadores reconocieron su papel en la formación de su estado mental, cómo la vergüenza y la negación habían alimentado el aislamiento, cómo el miedo se había endurecido convirtiéndose en resentimiento. El equipo de la fiscalía revisó la evidencia cuidadosamente. Sabían que el caso sería complejo. Danielle no era una extraña, no era una intrusa sin rostro. Ella era alguien en quien Michael había confiado lo suficiente como para dejar entrar en su casa. Esa confianza, una vez rota, tuvo consecuencias catastróficas. En las ruedas de prensa, las autoridades hablaron con cautela. Evitaron el lenguaje sensacionalista, centrándose en cambio en los hechos. Un hombre estaba muerto. Una mujer estaba bajo custodia. La comunidad quería respuestas, pero la investigación se negó a simplificar lo que había ocurrido. A medida que la noticia se difundía, aquellos que conocían a Michael luchaban por reconciliar la imagen del hombre tranquilo y confiable, que habían perdido con la violencia de sus momentos finales. Su familia cooperó plenamente con los investigadores, proporcionando información de antecedentes,
acceso a mensajes, cualquier cosa que pudiera ayudar a dar sentido a lo incomprensible. Para Daniel, la investigación despojó las últimas ilusiones a las que se había aferrado. En la sala de interrogatorios, confrontada con la evidencia y las consecuencias, la narrativa que había construido para sí misma comenzó a fracturarse. La idea de que este acto traería alivio se disolvió bajo el peso de la realidad. La detective Hernández concluyó la entrevista después de varias horas. Daniel fue acusada formalmente y transferida a la custodia del condado. Mientras se la llevaban, no lloró, no protestó. El vacío que había reemplazado su ira parecía completo. La investigación continuaría. Expertos opinando, líneas de tiempo refinadas, motivaciones examinadas en el tribunal. Pero la verdad central ya estaba clara. Este no era un misterio de quién. Era una tragedia de cómo el secreto se convirtió en vergüenza, cómo la vergüenza se convirtió en obsesión, y cómo la obsesión dejada sin control terminó en una pérdida irreversible. La casa en la calle tranquila eventualmente sería limpiada, la cinta retirada, la rutina restaurada. Pero para aquellos tocados por el caso, la investigación marcó el punto donde el sufrimiento privado colisionó con la consecuencia pública, donde una historia que comenzó con esperanza ya no podía ser contenida y el costo del silencio fue finalmente expuesto de manera devastadora. La sala del tribunal estaba llena el primer día de los procedimientos, aunque nadie hablaba por encima de un susurro. Los bancos de madera crujían mientras la gente se movía en sus asientos, esperando un caso que ya había inquietado a la comunidad mucho antes de llegar a un juez. En el centro de todo estaba sentada Danielle Brooks, vestida sencillamente con las manos apretadas fuertemente frente a ella, sus ojos fijos en un punto justo más allá de la mesa de la defensa. Ella no miró hacia la familia de Michael Carter, mientras entraban y tomaban sus asientos detrás de la fiscalía. Llevaban su dolor en silencio, su hermana sosteniendo un pañuelo doblado, su madre mirando al frente. Su expresión rígida como si la emoción misma se hubiera vuelto demasiado peligrosa para liberar. Cuando el juez entró, la sala se puso de pie al unísono. El sonido de las sillas raspando contra el suelo resonó brevemente, luego se desvaneció en el silencio. La fiscalía abrió con moderación. Este no era un caso que requiriera lenguaje teatral o afirmaciones exageradas. Los hechos, argumentaron, ya eran lo suficientemente devastadores. Michael Carter había sido asesinado en su propia casa. La persona responsable era alguien que conocía a alguien, en quien confiaba a alguien a quien había permitido entrar. La evidencia mostraría que Danielle Brooks viajó cruzando estados, lo confrontó, y durante esa confrontación cometió un acto de violencia fatal. Este no es un caso sobre enfermedad, dijo el fiscal con calma, caminando lentamente ante el jurado. No es un caso sobre desamor, es un caso sobre elección. La defensa contraatacó con una narrativa diferente. Danielle, argumentaron, no era una criminal fría o calculadora. Era una mujer que había caído en espiral bajo el peso de problemas médicos no tratados, vergüenza y abandono emocional. Sus acciones, aunque trágicas e inexcusables, fueron el resultado de un estado mental fracturado, no de malicia. Ella no fue a Ohio a matar, dijo el abogado defensor. Fue buscando un cierre de un hombre que creía que había destruido su sentido de identidad. A medida que comenzaba el testimonio, la sala del tribunal escuchó la lenta reconstrucción de los hechos. Los vecinos describieron haber escuchado voces alzadas. Los investigadores detallaron la condición de la escena. Los expertos forenses explicaron las lesiones cuidando de permanecer clínicos, evitando detalles innecesarios. Cada hecho añadía peso a la sala, presionando al jurado como una fuerza invisible. Cuando la hermana de Michael subió al estrado, su voz temblaba, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Habló de la firmeza de su hermano, su tendencia a pensar antes de actuar, su creencia en hacer lo correcto, incluso cuando era incómodo. Él no huía de los problemas, dijo ella en voz baja, pero tampoco fingía que no fueran reales. La defensa no contrainterrogó agresivamente. No había nada que ganar desafiando su dolor. El historial médico de Danielle fue presentado a continuación. Un médico testificó sobre infecciones no tratadas, la evitación prolongada de atención,
y el impacto psicológico de la vergüenza y el miedo crónicos. Un psicólogo forense siguió explicando cómo el aislamiento y la fijación podían distorsionar la percepción estrechando el mundo emocional de una persona, hasta que un individuo o evento conllevaba una importancia insoportable. Bajo interrogatorio, el psicólogo fue cuidadoso. ¿Explica esto sus acciones?, preguntó el fiscal. Explica su estado mental, respondió el experto. No excusa el resultado. Esa distinción perduró. Cuando Daniel subió al estrado, la sala pareció contener la respiración. Caminó lentamente, sus movimientos medidos, como si temiera romper algo frágil. Evitó mirar al jurado al principio, luego levantó gradualmente los ojos mientras comenzaban a hablar. Su voz era tranquila pero firme. Habló sobre Florida, sobre el momento en que se dio cuenta de que Michael notó lo que ella había ocultado, sobre la vergüenza que la consumió. Después la creencia de que había sido expuesta más allá de toda reparación. Describió los días de aislamiento, la fijación, la forma en que sus pensamientos se apretaban alrededor de una única necesidad de ser vista, de ser reconocida, de hacer que alguien más entendiera la profundidad de su dolor. No fui allí para lastimarlo, dijo con las manos temblando. Fui porque sentía que ya no existía más. El fiscal se acercó con cuidado. Cuando confrontó a Michael Carter, preguntaron, ¿entendió que sus acciones podrían causar daño? Daniel vaciló. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no se las secó. Sabía que estaba enojada, dijo. No sabía hasta dónde llegaría. La sala del tribunal permaneció en silencio. En los argumentos finales, la fiscalía volvió a la responsabilidad. El dolor, argumentaron, no otorgaba permiso. El abandono real o percibido no justificaba la violencia. La vida de Michael Carter no podía reducirse a una nota a pie de página en el sufrimiento de otra persona. La defensa instó al jurado a considerar el contexto, a reconocer que Danielle Brooks no fue impulsada por el odio, sino por un colapso de la estabilidad mental que había pasado desapercibido y sin tratamiento hasta que fue demasiado tarde. La deliberación se extendió hasta el día siguiente. El jurado hizo preguntas sobre la intención, sobre el estado mental, sobre la diferencia entre explicación y excusa. Cada pregunta reflejaba la misma lucha, el deseo de entender sin absolver. Cuando se leyó el veredicto, Daniel se puso de pie con las manos agarrando el borde de la mesa. No parecía sorprendida, no parecía aliviada. Las palabras parecían atravesarla en lugar de aterrizar. Culpable. La sala exhaló al unísono. La familia de Michael lloró en silencio. Daniel cerró los ojos con los hombros caídos, como si la ilusión final finalmente se hubiera disuelto. No habría redención en esta sala, ninguna resolución que pudiera deshacer lo que se había hecho. El juicio no terminó la historia. La aclaró. Lo que se desarrolló en esa sala no fue una simple batalla entre el bien y el mal, sino una confrontación con las consecuencias del silencio, la evitación y el colapso emocional. La ley habló donde el sufrimiento privado no había sido escuchado durante demasiado tiempo. Y mientras el juez fijaba una fecha para la sentencia, una verdad permaneció inalterable. Ninguna explicación podría traer de vuelta a Michael Carter, y ninguna comprensión podría borrar el momento en que el dolor cruzó la línea hacia una pérdida irreversible. La audiencia de sentencia tuvo lugar semanas después del veredicto en la misma sala del tribunal, donde cada detalle del último día de Michael Carter había quedado al descubierto. Para entonces, la conmoción inicial se había asentado en algo más pesado, un agotamiento compartido por todos en la sala. No quedaban sorpresas, solo consecuencias. Danielle Brooks entró silenciosamente escoltada por agentes con las manos esposadas frente a ella. Llevaba la misma ropa sencilla que había usado durante todo el juicio, como si algo más expresivo pudiera traicionar la seriedad del momento. Se veía más delgada que antes, sus movimientos más lentos, la mirada baja. La mujer que una vez había volado a Florida esperando un futuro, ahora estaba parada esperando escuchar cuánto de su propio futuro le sería arrebatado. La familia de Michael se sentó junta en la primera fila. Su madre sostenía una fotografía de él tomada años antes, sonriendo relajado, vivo de una manera que ahora se sentía casi irreal.
Su hermana descansaba una mano sobre la de ella, manteniéndola firme, estudiando el dolor que todavía llegaba en oleadas impredecibles. Cuando se le invitó a hablar, la fiscalía se centró en la finalidad. Michael Carter se había ido. Ninguna sentencia podría restaurar lo que se había perdido, pero el tribunal tenía el deber de reconocer la gravedad del daño causado, no solo a un hombre, sino a todos los que lo amaban. Esto no fue un accidente. El fiscal dijo que fue el resultado de elecciones tomadas después de una amplia oportunidad para alejarse. La defensa habló a continuación con tono tenue. No impugnaron el veredicto. En cambio, pidieron al tribunal que considerara el estado mental de Daniel, la condición médica no tratada, el aislamiento, el colapso psicológico que precedió al crimen. No pidieron perdón, solo una sentencia que reconociera la complejidad, sin disminuir el resultado. Se le dio a Daniel la oportunidad de dirigirse al tribunal. Se levantó lentamente agarrando el podio como si fuera la única cosa sólida que quedaba en su mundo. Su voz estaba apenas por encima de un susurro al principio, pero se estabilizó mientras hablaba. «No espero que nadie entienda lo que estaba sintiendo», dijo. «Apenas lo entiendo yo misma. Ahora sé que crucé una línea que nunca podré descruzar». Hizo una pausa tragando saliva con fuerza. «Tomé una vida y viviré con eso cada día que esté viva». No miró a la familia de Michael. No pidió piedad. Cuando terminó, se sentó sin esperar reconocimiento. Sus hombros se hundieron como si el peso que había cargado durante meses finalmente se hubiera vuelto insoportable. El juez habló con cuidado, eligiendo palabras que reflejaban tanto la humanidad de la acusada como la gravedad del crimen. Reconoció la evidencia presentada, los factores de salud mental, la angustia emocional, pero volvió una y otra vez a la responsabilidad. El dolor explica, dijo, no excusa. La sentencia fue dictada claramente sin adornos. Danielle Brooks fue condenada a una larga pena de prisión. El número exacto de años resonó brevemente en la sala del tribunal, luego se asentó en el silencio. Fue una sentencia diseñada no para hacer una declaración, sino para cerrar un capítulo que la ley ya no podía dejar abierto. La familia de Michael no reaccionó exteriormente. No hubo alivio visible ni sensación de victoria. La sentencia no se sintió tanto como justicia, sino como la confirmación de que la pérdida era permanente y que el sistema había hecho lo único que podía hacer en respuesta. Mientras los agentes se llevaban a Danielle, ella no miró atrás. Las puertas de la sala del tribunal se cerraron detrás de ella con un sonido que se sintió definitivo, sellando una vida de otra para siempre. En las semanas que siguieron, la casa donde Michael había vivido fue limpiada y luego vendida. Nuevos propietarios se mudaron inconscientes del peso que las paredes alguna vez habían cargado. El vecindario volvió a sus rutinas. Las sirenas se desvanecieron en la memoria. La calle volvió a estar tranquila. Pero para la familia de Michael la tranquilidad no era paz, era ausencia. Su madre empacó sus pertenencias lentamente artículo por artículo, como si apresurarse hiciera la pérdida más aguda. Su hermana luchó con una ira que iba y venía, ira contra Daniel, contra las circunstancias, contra el hecho de que la amabilidad de su hermano lo hubiera llevado al peligro. No había respuestas fáciles a las que aferrarse, ninguna lección clara que pudiera hacer que la pérdida tuviera sentido. Para Daniel, la prisión se convirtió en un lugar de ajuste de cuentas, en lugar de resolución. El ruido, el encierro, la pérdida de autonomía, despojaron cualquier ilusión restante que hubiera mantenido. No quedaba ninguna confrontación que perseguir, ninguna narrativa que reformar. Solo tiempo largo e implacable, y el conocimiento de que el momento que ella creía que traería alivio había definido en cambio su vida por su peor acto. El caso se desvaneció de los titulares, reemplazado por tragedias más nuevas, pero su eco perduró de maneras más silenciosas, en conversaciones sobre enfermedades no tratadas, sobre dependencia emocional, sobre el peligro de dejar que la vergüenza se encone en el aislamiento. Perduró en la inquietante comprensión de que no toda la violencia se anuncia en voz alta, y que algunos de los caminos más destructivos comienzan con el silencio y la evitación. Lo que quedó al final no fue una lección moral bien envuelta,
sino una verdad pesada, que la vulnerabilidad sin honestidad puede convertirse en un arma vuelta hacia adentro y luego hacia afuera. Que dejar una situación no siempre la termina y que el costo de confrontar el dolor demasiado tarde puede ser devastador más allá de toda reparación. La vida de Michael Carter se redujo a un expediente, un veredicto, una sentencia. Pero para aquellos que lo conocieron, él era más que eso. Era un hermano, un hijo, un hombre que creía en hacer las cosas con cuidado reflexivamente. Su ausencia se convirtió en la medida duradera de lo que se había perdido. Y Danielle Brooks, una vez una mujer que buscaba desesperadamente ser vista, se convirtió en un recordatorio de cómo el miedo y la vergüenza no tratados pueden deformar la intención hasta convertirla en tragedia, dejando atrás un silencio mucho más fuerte que cualquier argumento y unas secuelas que ninguna sentencia podría resolver verdaderamente.